Hola, estamos en la parte 5 del tema la salvación y todas las controversias que hay de interpretación. Terminamos el 4 y vimos un versículo en Hechos, o dos versículos, uno que dice arrepiéntete y cree, o sea, arrepiéntete y bautízate, y otro que dice cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Entonces explicamos que arrepentirse y fe es sinónimo. Arrepentirse es cambiar de manera de pensar, y cuando yo cambio de manera de pensar es porque creí. Y hay que arrepentirse cuando creemos, pues nos arrepentimos también del pecado. ¿Cuál pecado? Pues el que estamos haciendo. O sea, una muestra de que la salvación es genuina es que el que cree empieza a alejarse del pecado, anda en novedad de vida. Y pues vimos en la parábola del sembrador que muchos, aunque reciben la palabra y la reciben con gozo, pues después de un tiempo se alejan. Bien, vamos a ver un pasaje que me parece importante saber en este tema, que está en Juan capítulo 3, versículo 17 al 21. El 16 es la manera en que Jesús le explica a Nicodemo cómo nacer de nuevo. Entonces le dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, un amor tan grande que dio a su Hijo unigénito, al único que tiene esa relación con Dios, para que todo aquel que en él cree, sabemos que el Hijo de Dios es Yeshua, el Salvador, para que todo aquel que cree que el Hijo de Dios es el Salvador no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios no pierde a nadie, el hombre se pierde no creyendo. ¿De qué se pierde? Pues de tener vida eterna, o sea, queda bajo condenación, y la paga del pecado es muerte en todas sus formas. Y digo en todas sus formas porque hay una muerte segunda, hay muerte física y muerte espiritual. Bien, luego dice el 17, porque Dios no envió al Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces, si Jesús no vino a juzgar, vino a salvar, entonces él nunca habló de juicio de las cosas que hacemos. Inclusive aquella mujer sorprendida en adulterio le dice, ni yo te juzgo, tu fe te ha salvado, ve y no peques más. Nosotros tampoco debemos juzgar lo que la gente hace, que fumar cigarro, emborracharse con alcohol, hablar así o asá, vestir así o asá, etcétera. O sea, cuando hacemos eso, la gente no quiere acercarse a Dios. Y si Jesús no vino a juzgar, pues nosotros tampoco debemos juzgar. Debemos de hablar del Evangelio, debemos de hablarles de salvación. Entonces, a eso vino Jesús. El que cree en Él, el que cree que Él vino a salvar, no es juzgado. ¿Por qué no es juzgado? Porque su pecado es borrado. Pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el que no cree, el que dice yo no creo eso, yo no creo que Dios existe, pues ya ha sido juzgado por cuanto no cree. El que cree, pues ya ha sido salvado. Entonces Jesús vino por primera vez no a juzgar, sino a salvar. La segunda vez viene a establecer su reino y viene a juzgar. Es el día de la ira de Dios. El que cree en Él, dice, no es juzgado, pero el que no cree, el 18, ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a perder al hombre si Jesús pagó por todos sus pecados? Pues no creer, por rechazar la oferta que Dios le hace, por fe en la obra que Jesús hizo en la cruz a favor de nosotros. O sea, no se trata de estar insistiendo. El que dice que no, pues ya queda fuera.
Aunque hay gente que dice ahora no, después, no es el momento. Bueno, al menos no niegan, pero cuando dicen rotundamente no, eso es mentira. Pues están en esta situación. Y esta es la acusación, versículo 19, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Entonces, una razón por la que el hombre no se acerca a Dios es que sus obras son malas. Y piensan que se les va a juzgar. Oye, no, es que lo que tú has hecho, lo que tú haces está mal, necesitas quitarte de eso. No. Mira, la mala noticia es que la paga del pecado es muerte, física y espiritual, y muerte eterna. La buena noticia es que Cristo pagó por ti. No hay juicio, o sea, no podemos andar juzgando. Entonces, cuando el hombre no se acerca es porque sus obras son malas, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz. O sea, el que realmente cree viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Entonces, ¿quién es la luz? Pues Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan del mundo. En 1 Juan dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Bien. Vamos a ver que muchos dirán lo que hicieron a favor de Jesús. Y si lo dicen es porque lo hicieron, o sea, no es mentira. Entonces, no porque alguien tiene buenas obras, pues es de Dios. Las buenas obras no salvan, recuerden. Dice Mateo 7:21. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no porque le llamas a Dios o a Jesús, Señor, Señor, en señal de soy tu siervo, te obedezco, entrará en el reino de los cielos, porque pues ahora se le llama Señor a cualquiera que tiene bigote. Pero como dice por ahí un pasaje, ¿por qué me llamas Señor? O sea, ¿dónde está mi honra? No me honras con obediencia, o sea, ¿por qué me llamas Señor? Entonces, llamar Señor a Jesús no salva. Mire qué más hacen estos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, según Juan 6? Que creas en la obra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. 22. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Entonces, ¿a qué van a apelar estos? A lo que hicieron. ¿Y qué hicieron? Profetizaron en su nombre, hablaron de Jesús, hablaron de lo que está escrito. Eso es lo que hicieron. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces note, hablan de Dios, en el nombre de Jesús echan fuera demonios y en el nombre de Jesús hacen muchos milagros. Nunca hablan de fe, hablan de lo que hicieron. Entonces, dice Jesús, les protestaré, nunca os conocí. O sea, nunca fuimos íntimos, apartados de mí, nunca estuvimos unidos, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no todo el que habla de buenos días, buenos y bendecidos días, o Dios te bendiga, y aparenta piedad, pues va a estar ahí. Dice otro pasaje que se usa mucho ya que estamos aquí en Mateo. Les advertí que había muchos, pero agarramos estos. Y cualquier otro que parece que se opone, pues no puede haber oposición en la Biblia. Si tú dices, no, es que este dice así y así es, bueno, pues agarra todos los que voy a dar y los que he dado acerca de la seguridad de la salvación y no lo vas a poder explicar. Entonces, lo que tú interpretas como que la salvación se pierde, al no poder explicar la seguridad de la salvación, que se da en muchos versículos, está mal tu interpretación, porque Dios no se contradice a sí mismo.
Mateo 24, 13 dice, aquí en Mateo 24 Jesús se despide de sus apóstoles como representantes del pueblo judío, como los que van a llevar la palabra al pueblo judío, la palabra de salvación. En Juan, desde Juan 13 hasta el 17, Jesús se despide de ellos mismos, pero como iglesia. Entonces, si usted se fija, el mensaje es muy diferente. Aquí en Mateo 24 empieza a hablar de su segunda venida y empieza a hablar de las cosas que van a suceder antes de que venga. Falsos profetas, guerras, hambres, pestes. Luego dice el 13, no, este no es. Permítanme, creo que lo apunté mal. Permítame. Es aquel que dice, y entonces, sí es el 13, 24:13 dice, dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de los muchos se enfriará. Mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Entonces usan esto para decir, hay que perseverar en ser buena persona, en tener buenas obras, para ser salvo. Aquí está hablando que el que resiste hasta el fin, que el que esté vivo cuando Jesús venga, va a ser salvo. Porque entonces se cumple lo de Romanos 11, que todo Israel será salvo. Todo aquel que esté vivo cuando Jesús regrese va a ser salvo, porque lo van a ver sus manos y van a decir, es el que crucificamos, y se van a lamentar. Bien, dice Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. O sea, cuando ya empiece la tribulación va a pasar esto. Y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Israel va a ser aborrecido por todas las naciones a causa de Jesús. El 13 dice que el que no persevere, de Israel obviamente, hasta el fin, o el que persevere, será salvo. Entonces ya ves cómo hay que perseverar. O sea, estamos explicando que en lo que hay que perseverar es en la fe, no en las buenas obras. Este pasaje, leemos el versículo 9 para ver que estamos dentro de la gran tribulación, y esto es lo que va a pasar dentro de la gran tribulación, que el que no persevere hasta el fin de la gran tribulación, pues no se va a salvar. Dice el 14, y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino se va a predicar por los 144,000 en toda la tierra habitada, porque también existe la idea de que es la iglesia la que predica, y todos esperan un gran avivamiento, y pues la escritura no habla de eso. Inclusive Jesús dijo, encontraré fe en la tierra cuando regrese. Pues a ver si alguien responde eso. Bien, en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias sobre todo, viene en cada mensaje al final, mire lo que dice. Apocalipsis 2, capítulo 2 y capítulo 3. En el 2:7 dice, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, al que vence. Luego dice el 11, el mensaje de Esmirna, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. El que está venciendo no sufrirá daño de la muerte segunda. Luego dice el versículo 17, que es el mensaje a Pérgamo, dice, el que tiene oído oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence le daré del maná escondido
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha sido grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Versículo 26 del mensaje a Tiatira dice: y al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Aquí habla de vencer, obviamente, la oposición y guardar las obras de Dios hasta el fin. Correcto, hasta ahí estamos bien, pero no concluye hasta que digamos la respuesta en la misma Biblia a estos versículos que parece que están solicitando un mérito que es vencer. Bueno, 3:5, que es el mensaje a Sardis, dice: el que vence así se vestirá con vestiduras blancas, y jamás borraré su nombre del rollo de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. 3:12, que es el mensaje a Filadelfia, dice así: al que vence lo haré columna en el santuario de mi Dios, y jamás saldrá de ahí, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El 21, que es el mensaje a la Odisea, y dice: al que vence le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces, todos estos versículos que dicen lo mismo: al que vence, al que vence. Y pues no habla de fe, habla de vencer y de seguir en las obras de Dios. Bueno, vamos a ver quién vence. Dice 1 Juan 5. Primera de Juan 5. Versículo 4. Dice así: porque todo lo que ha nacido de Dios, todo el que cree, es nacido del Espíritu, es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Entonces, ¿quién vence al mundo? El que cree. Entonces, ¿quién es el que va a vencer en Apocalipsis? El que cree. Entonces, por la fe vence. No por las obras es salvo, sino por la fe vence y por la fe es salvo. Y por la fe persevera en las obras de Dios. Pues ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por si no está claro, pues ahí está claro. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bien. Ya leímos en Hebreos 10, 38 y 39 que el que es de fe no retrocede jamás. Y no retrocede para vida eterna. Va a alcanzar la vida eterna, tiene la vida eterna. El que retrocede no agradará a mi alma, dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma. Entonces hay quien cree, empieza bien, empieza a evangelizar, empieza a hacer obras, y por algunas causas que ya vimos en la parábola del sembrador, él se aleja. Entonces ese alejamiento lo coloca en un estado que es peor que el primero, porque habiendo escuchado ahora no cree y se aleja. Entonces él creía que creía, pero se alejó para perdición del alma. Dice 10, 38 y 39. En una iglesia recuerde que hay cizaña y hay trigo, y el pastor no debe cortar la cizaña porque no se vaya a llevar con la cizaña el trigo también. Esa selección la va a hacer Dios, como dice Pablo a Timoteo: el Señor conoce a los que son suyos. Y ciertamente pues así es. Mire, vamos a ver a los apóstoles que también pensaban que creían. No creían, no es que no creían en Jesús, pero la fe es creer algo que no ha pasado. Entonces miren lo que ellos creían, que creían, porque creían y realmente no creían cuando se les prueba.
Dice Mateo 26:35. Esto se le achaca a Pedro solamente, pero aquí dice que todos lo hicieron. Cuando Jesús le dice que Pedro va a ser zarandeado, Pedro le dice en el 35, aunque tenga que morir contigo, de ningún modo te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo. Y cuando se le pregunta a Pedro que si los conoce o que si es de ellos, él niega andar con ellos. No niega que Jesús es el Cristo, eso lo hubiera perdido. Niega andar con ellos. Y empieza a hablar como los demás, que maldiciones y esto, para que vean que no habla como ellos hablaban. Entonces aquí creen ser capaz de dar su vida por Cristo. Pedro, por miedo a dar su vida, habiendo creído, habiendo dicho que si era necesario lo hacía, y los demás también, cuando Jesús es apresado, todos huyen. Las únicas que se andan por ahí son las mujeres. Bueno, y en alguna ocasión Juan. Hay otro pasaje en Juan 6:26. Porque seguir a Cristo no te hace salvo. Entonces, ¿qué es seguir a Cristo? Pues andar tras Él, seguir sus pisadas. Pero si tu intención no es amarle, conocerle y servirle, vamos a ver qué pasa con esta gente. Juan 6:26. Cuando Jesús alimenta a las multitudes con poco pan y pocos peces, entonces todos empiezan a seguirlos. A mí me encanta este pasaje porque si nos imaginamos la escena, mire lo que dice Juan 6:26. Dice, le respondió Jesús diciendo, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis señales, sino porque comiste de los panes y os hartasteis, o sea, te llenaste. Entonces, ¿por qué hay gente que sigue a Jesús? Por las bendiciones de Dios. Porque se anuncian sanidades, porque se anuncian trabajos más remunerados, porque se anuncian riquezas, porque se anuncia comodidad y porque se anuncian ceros problemas sociales y familiares. Y eso está profetizado que iba a pasar, que iban a ser los falsos maestros para atraer a la gente, pero no por una fe sincera, sino por sus deseos. Son atraídos por su concupiscencia, por sus altos deseos de poseer cosas. La verdad, mucha gente ve a Dios como alguien que puede hacer lo imposible y que tiene que hacerlo, y si no lo hace, pues entonces no existe y no es el Dios de amor que dice. Un mal entendimiento. No vamos a hablar aquí de cómo son esas cosas, pero seguir a Cristo por necesidad o esperando algo no es creer. Entonces está profetizado que los falsos maestros iban a enseñar eso y se iban a llenar las iglesias de gente que espera recibir algo de Dios. Pues es lo que está pasando. Entonces, a nosotros se nos ha concedido no solo creer en Él para ser salvos, se nos ha concedido padecer por Él. Pues yo creo que a nadie le atrae la idea de venir a Cristo y padecer persecución por causa de su nombre. Aunque aquí no nos persiguen, pues sí nos atacan y nos aborrecen. Eso es lo que dice el profeta Isaías. En Él no hay hermosura, no hay atractivo. O sea, lo que Cristo ofrece no atrae, pero tampoco llena iglesias, por eso nadie lo predica. Entonces no entendemos bien la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Y si lo entendemos, lo torcemos con el afán de llenar la iglesia. No porque nos interese la salvación de la gente, sino nos interesa tener éxito. Y servir a Dios es hacer lo que Él te dice que hagas. No llenar una iglesia, porque la iglesia la llena Él. Él añade cada día a los que han de ser salvos. Entonces, si la llena o no la llena es responsabilidad de Dios, no del pastor
No podemos medirnos como en la carne, cuánto dinero tienes, cuánta acumulación de bienes tienes para ver si eres rico, cuántas ovejas tienes para ver si eres un hombre exitoso, un pastor exitoso. Y con eso se miden, y cuántas iglesias han levantado, y cuántos comedores, y cuánta cosa. Pues sí, pero a costo de andar ofreciendo mentiras, aunque son cosas que Dios dice, Dios sana, Dios hace milagros, como aquella viuda con el aceite, resucita muertos, pero no lo hace para que tú lo sigas. Cuando Él se da cuenta de eso, Él te enfrenta y te dice, tú me sigues porque necesitas algo, no porque me crees. Bien, Juan 13. Vamos a hablar de la seguridad de la salvación. Son pasajes que hablan. Y si usted, al de los que le mencioné, que se usan para decir que la salvación se pierde, los enfrenta con estos, entonces se contradicen aparentemente. Pero la interpretación que he dado ya no se contradice, sino apunta hacia lo mismo. Entonces, si todavía hay quien insiste, bueno, estos pasajes contradicen a todo pasaje que diga que la salvación se pierde. Entonces, explícame estos. ¿A qué se refieren estos? O vamos a borrarlos de la Biblia, no sé qué vamos a hacer. No podemos borrarlo. Juan 13, versículo 4, dice, mire, se levanta de la cena y están en el aposento alto, en lo que se le llama la última cena. Se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Llega pues a Simón Pedro y le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo no tienes parte conmigo. Aunque esto de lavar los pies es un ejemplo de humildad, la enseñanza espiritual es esta, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, entonces no solo me laves los pies, sino lávame las manos y la cabeza, lávame todo. Pero Jesús le dice, el que ha sido bañado o el que ha sido ya limpiado, no tiene necesidad de lavarse, sino los pies, pues está todo limpio, incluidos los pies. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Por qué no entendemos esto? Y luego habla de Judas, ¿verdad? Dice que no todos estaban limpios, porque sabía quién le iba a entregar. Judas. Bien. Vamos a ver otros dos pasajes y entendemos a qué se refiere. Dice Juan 15, versículo 2 y 3. Dice, todo pámpano, todo retoño ahí que sale en la vid, en este caso es Dios la vid. Entonces nosotros somos un pámpano que debe dar fruto. Dios espera que demos frutos de justicia. Hace este símil. Todo pámpano que en mí no produce fruto tiene que ser unido a Cristo. Lo levanta y todo el que produce fruto lo limpia para que produzca más fruto. O sea, si hay un pámpano que está produciendo, lo limpia para que produzca más. O sea, lo santifica más, lo aparta del pecado. Pero el que se separa de Dios, pues se cae al suelo. Entonces, ¿qué fruto va a dar ahí? Pues lo va a sacar, ¿no? Luego dice el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. El Espíritu permanece en nosotros. Los que no permanecemos en Él somos nosotros. O sea, una cosa es permanecer nosotros en Cristo y otra cosa es que el Espíritu permanezca en nosotros. La unción que recibimos de Él, dice 1 Juan 2:27, no nos deja por la eternidad, o sea, siempre va a estar con nosotros.
Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, o sea, si se cae, si se separa, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿de qué habla este pasaje? No habla de unión, habla de comunión. Si no permaneces en mí, y si tienes al Espíritu Santo, entonces eres salvo, pero si no permaneces en mí, no puedes hacer nada. No estoy yo contigo, ni estoy en tus planes. Entonces, permanece en mí, o sea, unido, nutriéndote de Dios, de lo que Dios es, porque en Cristo estamos completos. Entonces, el poder y la autoridad lo tiene Él, la sanidad las hace Él. Entonces, separado de Él no podemos hacer nada. Sin embargo, hacemos nuestros planes y nos inventamos que la gloria de Dios ha descendido. Y pues nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, el pecado del cristiano no nos lo aleja de Dios, pero no le condena. El pecado posterior a Cristo, con lo que vimos en Juan 13, no te pierde. Entonces, si el pecado no te pierde, entonces no tienes tú que cuidar el no pecar. Y eso no quiere decir que tienes permiso. Dice en Juan 8, ¿quién nos va a condenar si Cristo es el que murió? ¿Y por qué murió? Pues por nuestros pecados. Sin embargo, el diablo lo hace ante Dios. Y dice en 1 Juan 2 que Cristo es nuestro abogado. Entonces, Cristo resucita y resucita para interceder por nosotros. Cada vez que somos acusados de pecado por el diablo ante Dios. Por eso hay que decírselo los santos a Dios. Cristo aboga por ese pecado y no pide misericordia para nosotros, porque ya la tuvo Dios. Lo que Cristo aboga ahí es, yo también pagué por eso. Y por eso nos conservamos a salvo para siempre. Entonces no podemos perder la salvación, porque Él pagó por todo. Si hacemos las cosas que hemos estado viendo, pues es que nunca fuimos salvos. Mire, vamos a explicar esto de 1 de Juan 8. 1 de Juan 8, que es lo que nos explica y lo que iba a entender Pedro después. Esto no lo puedes entender. Entonces no es nada más un lavado de pies para simbolizar o enseñar humildad, sino que es esto mismo. 1 de Juan 1, 8, 9 y el 2, 1. Dice así, 8, 9, 10 y el 2, 1. Dice: si dijéramos que no tenemos pecado, que no estamos corrompidos, entonces, ¿dónde está el mal según Romanos 7? En mí, en la carne, ¿verdad? Entonces, si decimos que ese mal no está en mí, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, porque la verdad enseña que tenemos pecado mientras estamos en este cuerpo. Pero es un pecado, o son los deseos de este cuerpo lo que nos hace pecar, pero podemos anularlo, podemos controlarlo en el poder del Espíritu Santo, como dice Romanos 8:13. Si somos salvos, podemos controlar los deseos de la carne. Bueno, tenemos maldad en nosotros. Y como tenemos maldad, entonces cometemos pecados. Si confesamos nuestros pecados, esto no es para salvación, tú eres salvo, y tú eres salvo por la fe, según Hechos 26. Cuando Pablo da su testimonio, dice lo que Cristo le encarga, dice para que sean trasladados de las tinieblas a la luz, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, cuando tú crees que Jesús pagó por todo, tú estás perdonado, porque ya no hay pecado, ya lo llevó Él en la cruz. Esto de confesar el pecado es el pecado que comete el cristiano. Como hay maldad todavía en nosotros, existe la posibilidad de que nos resbalemos. Él es fiel y justo
¿Por qué es fiel? Porque Él prometió salvación para siempre. Y también es justo porque al ayudarnos no compromete su justicia ni su santidad, porque Cristo pagó por ese pecado. Pues Él es fiel y justo para perdonar ese pecado y limpiarnos de toda maldad, o sea, para liberarnos de seguir haciendo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar el pecado. Y confesar el pecado es arrepentirse. Y hay que decírselo a Dios con pelos y señales. Ni siquiera al pastor, ni siquiera a los hermanos, aunque un pastor es capaz de detectar qué hermano anda en pecado. Ya si el pastor quiere saber detalles, pues para mí que es morbo eso. Si sabes que hay pecado, pues lo que hay que hacer es quitarlo. Si él te lo quiere contar, bueno, pues que te lo cuente, pero el pecado se confiesa a Dios y Dios es el que limpia, o sea, te ayuda a no seguir pecando. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si tú dices que nunca has pecado después de creer y que por eso te conservas a salvo, eres mentiroso, o ya haces mentiroso a Dios. Su palabra no está en ti. Luego, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, no te escribo esto, o no te doy este remedio, o esta cosa que Dios proveyó, este hecho que Dios proveyó para que seas salvo para siempre, para que peques. Y si alguno hubiere pecado, porque existe la posibilidad, paracletos o abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados de los que creemos, y no solo por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿por qué pecado pagó Cristo? Por los de todo el mundo. Él cubre nuestro pecado y lo cubre porque creemos, pero también cubrió los de todo el mundo. Entonces, ¿qué pecado va a condenar a todo el mundo? El no creer que Él cubre el pecado. Ya he explicado eso. Bien, Juan 6. Bueno, es que esto a veces así se entiende mejor, por eso vamos y venimos. Juan 6, ¿qué es? 39 dice Jesús: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, todo aquel que Dios dio a Jesús no se pierde. Jesús te va a resucitar en el día postrero. Entonces, ¿podrá? Pues es Dios, claro que puede. ¿Qué hace? Pues te limpia de maldad. Si tú no lo confiesas, ¿qué sucede? Como quiere interceder por ti, porque si tú no se lo dices, se lo va a decir el diablo. Nos acusa de día y de noche, y va a interceder por ti a tu favor, porque con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre, no para un rato. Si tú no lo haces, pues entonces ¿qué va a hacer? Pues lo que dice en Hebreos 12: si tú eres hijo, Dios te disciplina, te trae cosas que te hacen entender que andas mal para que te apartes del pecado. Bien, pues ahí nos quedamos por causa del tiempo, porque luego se hacen muy largos los videos y no se batalla mucho para manejarlos. Como dije en alguna ocasión, no somos expertos en esto. Tampoco tenemos equipo especial, profesional para hacerlo, por eso sí oyen ruidos y cosas. Bien. Pues terminamos. Dios le bendiga.